También le informamos que el Instituto Nacional de Estadística e Informática informó que la producción nacional en abril registró un incremento de 5.28% por resultados favorables en sectores como el agropecuario, pesca, manufactura, electricidad, gas, agua, construcción, telecomunicaciones, servicios prestados a empresas y administración pública. El INEI también publicó datos sobre el empleo en Lima Metropolitana, que señala que en los meses de marzo, abril y mayo, la población ocupada en la ciudad capital aumentó 4,7% respecto al mismo periodo en el año 2023. Además, la tasa de desempleo fue del 7,2%. Precisamente sobre este tema vamos a ahondar con David Tuesta, economista, quien está con nosotros. Muy buenos días. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudia? Encantado. Coméntenos, ¿qué significa estas cifras macroeconómicas con las que nos hemos despertado el día sábado? 5.28 dentro del PBI, un incremento bastante importante. Sí, y ojalá sea un comportamiento de la economía que siga manteniéndose en el resto del año. Ojalá. Esto recoge de alguna manera un rebote estadístico, por supuesto, pero también hay algunas mejoras importantes en sectores productivos por el lado de la oferta, como algunos de los que se mencionaron previamente, ¿no? Esto hay que subrayar, para nada significa que las condiciones de los peruanos estén en situación óptima, para nada. Todavía venimos golpeados de un proceso recesivo bastante largo, uno de los más largos en nuestra historia económica que experimentamos el año pasado, pero sí nos da algunas luces de esperanza de lo que podría ser al menos el cumplimiento del objetivo que tiene el gobierno de cerrar el año con un crecimiento al 3%, y yo diría que se eleva incluso las posibilidades de que el crecimiento sea algo mayor a ese 3%, lo cual significa buenas noticias para todos los peruanos. Muchas veces las cifras macroeconómicas tardan en impactar en los bolsillos de los peruanos, digámoslo así. ¿En qué lapso de tiempo tal vez podríamos ver esto reflejado en la canasta básica familiar? Pongamos un ejemplo. Sí, a ver, con el tema económico hay que ser pacientes respecto a que uno pueda observar cambios significativos, sobre todo si estos crecimientos están alrededor del 3%. Recordemos, Perú hace 15 años crecía en promedio anualmente entre el 5 y 6%. Y por eso en ese periodo experimentamos claros descensos en las cifras de pobreza, que llevaron a ubicarse en niveles del 20% antes de la pandemia. Hoy la pobreza está al 30%. Creciendo a niveles de 3, vamos a demorar y a tardar mucho, probablemente 2 décadas, en llegar a ese 20% que teníamos antes. Por tanto, crecer al 3, por supuesto que es mejor a estar en recesión como el año pasado, pero se requieren cambios o reformas que aún no se han realizado y que después estamos esperando, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, que significa una mayor promoción a la inversión privada. Respecto a estas cifras, el incremento del PBI en 5.8, se ha destacado mucho el crecimiento del sector verde. Hablamos de agropecuario, sector agropecuario, pesca, manufactura. Si bien no recuerdo, a fines de año se hablaba de un fenómeno del Niño, un fenómeno del Niño costero. Vamos a retomar dentro de los próximos minutos la comunicación, pero vamos a ir un corte, pero regresamos con mucho más en Noticias Tarde. Queremos compartir con ustedes un comunicado emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros. En este se lee: los esfuerzos desplegados por el gobierno para generar más puestos de trabajo permitieron alcanzar en el último trimestre del 2024 un incremento del 4.7% de la población ocupada en Lima Metropolitana respecto del mismo periodo del 2023, según cifras que ha registrado INEI
Respecto a estos datos, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén, remarcó que estos datos reflejan la voluntad del Ejecutivo para afianzar cada vez más el proceso de reactivación económica de todo el territorio nacional. Además, enfatizó que este logro no hubiese sido posible sin la unidad y la articulación de los tres niveles de gobierno, los poderes del Estado, el sector privado y la sociedad civil. De acuerdo con el mismo estudio del INEI, la población ocupada ascendió a 5.402.700 personas, de las cuales más de 2.5 millones de mujeres, es decir, alrededor de 147.000 más en comparación al 2023. En otro momento, el Premier también subrayó el aumento de 7.2% en el empleo adecuado en comparación con el 2023. Vamos a retomar la comunicación con David Tuesta, economista, quien nos va a ampliar y nos va a dar mayores detalles sobre estas cifras macroeconómicas. Justo le comentaba, uno de los sectores importantes que ha destacado en el incremento del PBI ha sido el sector verde. Hablamos de pesca, el sector agropecuario, manufactura. Justo al finalizar el año se nos venía el fenómeno del niño, el niño costero, hablábamos de un niño global y las expectativas eran, digamos, no muy buenas para el inicio del año, pero hemos visto que esto ha cambiado. Efectivamente. Uno de los elementos importantes que ya se venía notando desde el cambio de gabinete era una mejora de la confianza. Esta sigue débil todavía, pero sí contrasta con los niveles como se manifestaban en periodos anteriores, ¿no? Me parece que con el equipo económico anterior hubo mucha información, digamos, inexacta, que al final no se corroboró con la realidad, y que me parece que terminó mellando sobre las expectativas empresariales, ¿no? El nuevo gabinete y particularmente la nueva administración dentro del MEF ha sido mucho más claro respecto a lo que significaría acciones tendientes a mejorar la situación actual, y esto ya se ve reflejado que podría ser mayor efectivamente porque, a ver, la falta o la de expectativas ya no se debe solamente a la gestión que hace el Ejecutivo, sino también, sobre todo, a las acciones un poco complicadas por el lado del Congreso, ¿no? Yo creo que por ahí viene gran parte de todavía la debilidad que existen las expectativas empresariales, porque del Congreso a veces nos encontramos con una serie de sorpresas, de leyes negativas, populistas, que siempre ponen en riesgo la posibilidad de generar mayor bienestar de empleo, sobre todo a los peruanos, ¿no? Depende mucho en ese aspecto las decisiones que se tomen tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Una cifra importante también que hemos destacado hoy es el incremento de la población ocupada en Lima Metropolitana, que precisamente asciende a 4.7%. ¿Cómo impacta estas cifras macroeconómicas en lo yo anteriormente relacionado? Es un buen número, efectivamente, eso señala que estamos en esta senda de recuperación. Repito, el año pasado fue malísimo, se destruyó mucho empleo, y el tema acá, como le digo, para asegurar que las mejoras sean sostenibles, o sea, se mantengan en el tiempo, es importante que se siga repitiendo en meses anteriores lo que estamos observando ahora, ¿no? Yo creo que, a ver, nunca nadie puede pasar, pues, de una persona, es similar, una persona que está muy enferma no puede ir a correr inmediatamente, ¿no? Lo mismo pasa en economía, hemos estado muy enfermos el año pasado, entonces que la economía esté corriendo constantemente no va a ser posible, va a requerir primero un fortalecimiento de las expectativas empresariales, eso requiere buenas acciones, buenas decisiones, buenos mensajes por parte del Ejecutivo, pero también complementados por un Congreso, ojalá, menos populista, ¿no? Y lamentablemente hemos visto en los últimos días, ¿no? Pues sobre todo al final de la legislatura, que se estuvieron empujando algunas decisiones, digamos, que van a hacer mucho daño al capital humano hacia futuros, sobre todo si queremos ver crecimientos a largo plazo. Por ejemplo, toda esta normativa de aprobarse por insistencia, el tema de nombramientos de maestros, ¿no?, en el sector de educación, a largo plazo va a ser muy mal. Y esto es justamente lo que deberíamos, este tipo de normas son las que no necesitamos para asegurar que el crecimiento económico, el capital humano de los peruanos continúe creciendo a futuro.
En relación a aquellos sectores que no han crecido, ¿qué nos podría comentar? Por ejemplo, somos un país netamente minero, segundo productor en plata, cobre, zinc. ¿Qué ha pasado en estos rubros que no han aportado al PBI? Sí, en particular ahí tenemos, a ver, la inversión en minería y la actividad minera pues recoge el ritmo, ¿no?, en que han venido desarrollándose en periodos previos, ¿no? El año pasado fue muy malo, ¿no? En principio ha significado ante esa situación, una planificación, ¿no?, que, más conservadora de lo que iba a ser el desempeño este año. Entonces, habría que esperar en los próximos años que esto se empiece a retomar de manera paulatina. Aquí lo que tenemos son grandes proyectos que esperemos empiecen a mostrarse en meses posteriores. Recordemos que, y eso yo creo que es una muy buena noticia de acá, lo que significaría el crecimiento en los siguientes meses, es el anuncio de la construcción, ¿no?, de la puesta en marcha de la construcción de Tía María, por ejemplo, que sí que se logra confirmar y inicia en los próximos meses, pues evidentemente eso va a potenciar, ¿no?, estas cifras todavía débiles del sector minero. Adicionalmente hay un tema que yo creo que vale la pena resaltar, que tiene que ver con el precio del cobre. El precio del cobre se está manteniendo en niveles altos, todas las expectativas del mercado mundial señalan que se va a mantener en niveles muy favorables a la producción peruana. Por tanto, uno debería esperar también que el sector minero también empiece a generar resultados mejores de lo que estamos viendo ahora y que va a redundar a un crecimiento económico, esperemos, más fortalecido. Entiendo. Estamos pasando de un proceso de recesión a un proceso de crecimiento económico, de lo cual ya se hablaba a fines de año. ¿De qué va a depender de que se siga en esta senda? Pues, a ver, yo creo que lo primero que tenemos que superar, Claudia, es este escenario de confrontación política, ¿no?, que existe. Estas amenazas permanentes por parte del Congreso, por ejemplo, de estar interpelando ministros sin razón, honestamente, hace mucho daño, ¿no? Porque ya la población sabe, ¿no?, que cada vez que interpela, en realidad lo que hay detrás son amenazas, ¿no?, para de repente lograr por lo bajo la aprobación de alguna norma populista, ¿no? Entonces utilizan el mecanismo de la interpelación básicamente para cogotar, para arrimondar a un gobierno, ¿no? Entonces eso hace muchísimo daño a las expectativas, ¿no? Por tanto, yo creo que merita, en todo caso, una mayor mesura por parte de nuestros legisladores y que tenga un comportamiento más responsable, ¿no? Yo creo que ese es un elemento clave, digamos, que puede seguir poniendo en jaque y también mantiene, pues, las expectativas en una posición débil, ¿no? Si queremos fortalecerlas, requerimos una mayor predictibilidad en el ámbito político. Perfecto. Un análisis bastante amplio de estas cifras macroeconómicas. Muchísimas gracias. Hemos conversado con David Tuesta, economista. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes.